pueden ir haciendo ya antes a los otros, ¿no? Y ganamos tiempo. Venga. Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa redonda después de esta motivadora charla de Rosa. Bajamos un peldaño más y escuchamos a quienes de hecho tienen como oficio principal el llevar a cabo la transformación digital de las empresas, ¿no? Los participantes en esta mesa redonda son Luis Cardo Jalón, Luis Montero, Charlotte Seynar y Carlos Ceruelo. Yo les agradecería que muy rápidamente se sentaran porque tenemos racionado el tiempo. Diego Vizcaíno, que es el socio de AFI, que ha organizado todo esto, me ha dicho que no tengo más de 45 minutos para coordinar, por lo tanto, venga. Luis. Sí. Yo creo que os podéis ir sentando los demás si queréis, pero les voy a presentar a Luis. Luis tiene una responsabilidad ciertamente importante en Telefónica. Es gerente de Telefónica Dynamic Insight, es economista, una buena universidad de Málaga, pero está 20 años o más de 20 años metido de lleno en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación dentro de Telefónica y gestionando proyectos no solo en España, sino en España, en América Latina y en Asia. Yo creo que su experiencia es notable en este punto. Ha presenciado lo que ocurre y ha ayudado a las empresas a llevar a cabo esa transformación. Luis Montero, Microsoft. No sé si llegaste a coincidir o no con, sí, llevo 15 años, con Rosa, cuando Rosa era presidente de Microsoft y Iberia, ¿no? Otros 20 universidad. años dentro de las tecnologías de la información, en proyectos concretos de transformación dentro de las empresas. Ahora lidera un equipo dentro de Microsoft verdaderamente multidisciplinar que tiene que ver efectivamente con la apuesta en el mercado de las empresas. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Charlotte Seynar, yo la conocí hace unos meses en una organización, en una reunión importante que organizó el área de economía aplicada de AFI con los protagonistas jóvenes, jóvenes empresarialmente hablando, ¿no? Ella es la representante, es la responsable de eBay. eBay es la plataforma más prototípica que hay cuando se trata de hablar de mercados en la red, de mercados digitales. Es la referencia, es el paradigma de las subastas. Yo cuando hace unos 20 años escribí un primer libro que se llamó La economía en la red, manejaba el caso precisamente de las subastas en la red como la referencia más cercana a lo que en los manuales de economía veíamos que era la competencia perfecta. Luego eso se ha complicado, ¿no? Ella tiene la responsabilidad de las relaciones institucionales para España y Francia. Y bueno, insisto, lidera su empresa una actividad que dice mucho de las implicaciones no solo empresariales, sino macroeconómicas que tiene la digitalización creciente. Gracias, Carlos. Y Carlos es fundador y el principal ejecutivo CEO de Netit, perteneciente al grupo Everest, y es diríamos, el protagonista de toda la innovación que está teniendo lugar en finanzas, de ese maridaje entre tecnología y finanzas. Alguien en las intervenciones inaugurales señaló cómo el sector financiero, no solo en España, sino el sector financiero en el mundo, es el primer inversor en tecnologías de la información. No solo en bienes y en servicios. Han hecho de la necesidad virtud y esa suerte de obsesión
por cautivar al cliente, esa especie de verificación de que los clientes, de que los jóvenes de menos de 50 años ya no pisan ninguna oficina bancaria y que la banca presencial era cosa del pasado, esa verificación de que apenas hace 8 años en nuestro país teníamos 45.000 oficinas bancarias que reflejaban un coste de oportunidad de los activos inmobiliarios sin ha hecho efectivamente que el maridaje, como digo, el binomio tecnología-finanzas se estreche y un caso claramente ejemplar en ese punto es Netit y son algunas otras iniciativas también que hay en este punto. Muchísimas gracias. Yo creo que es una selección la que ha hecho Diego y su gente excelente, excelente. La pena es que no tengamos mucho más tiempo, ¿no? Entonces sí me gustaría de alguna forma haceros una pregunta, en principio una ronda a cada uno. Sí os voy a pedir que seáis más disciplinados, y si no lo fuerais os iba a cortar la palabra. Pero podemos efectivamente ver desde la posición de cada uno de vosotros que destacarais un exponente de lo relevante que es la transformación digital en las empresas para sus resultados. Sí, bueno, primero, buenas tardes, gracias a la organización por haberme invitado. Y desde mi óptica, que está muy cercana al Big Data, yo creo que la analítica, el poder analizar los fenómenos para luego accionar sobre ellos es fundamental. Ha habido un cambio en los últimos años, que evidentemente es la tecnología. La tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer de una forma más eficiente, más barata, más rápida y analizando información que antes descartábamos porque no era rentable el analizarla. Todo esto ahora se puede hacer y el coste de no hacerlo es mayor que el coste de oportunidad de realmente dedicar recursos en analizar esa información y sacar conclusiones que luego podemos utilizar en nuestro negocio, ¿no? Al final, esto de la analítica y del Big Data y de la digitalización va de entender bien nuestro negocio y entender bien a nuestros clientes, ¿no? Pero no solo cambió la tecnología, sino que hemos cambiado nosotros, porque, como decía Rosa antes, la tecnología es un facilitador. En realidad, somos nosotros los que nos hemos dado cuenta que el dato tiene que estar en el centro de nuestra toma de decisiones. Tenemos que dejar de fiarnos tanto de nuestra experiencia, de nuestra intuición y ser un poco más científicos a la hora de analizar qué tenemos disponible y a raíz de eso accionar, ¿no? Luis, desde la perspectiva tuya. Pues nosotros consideramos que al final, se ha ido hablando, es muy complicado aterrizar lo que es transformación digital en una empresa, porque hay diferentes sectores, verticales y tamaños de empresa. Pero sí un buen comienzo es ver cómo afecta en diferentes pilares, ¿no? Lo dividimos en 4 pilares. El primero es en esa experiencia de cliente que hemos estado hablando, que está comentando Rosa. Ahora es muy importante el contenido relevante, el cómo se ofrecen esos servicios digitales principalmente y no digitales, experiencia física también, y cómo convergen las fronteras entre lo físico y lo digital, y investigar en tu empresa cómo puedes con lo digital mejorar esa experiencia de tus clientes. El segundo pilar son tus empleados. El cambio cultural es importantísimo para una estrategia digital, con lo cual necesitas entender qué roles tienes dentro de tu organización, qué trabajos tienen que hacer en el día a día, analizar esas personas para darles las mejores herramientas que sean más productivas y efectivas y estén en mejor disposición de innovar y colaborar para dar otra experiencia a tus clientes. El tercer pilar es las operaciones, que os voy a contar, hemos estado hablando, la industria, cómo se puede optimizar, cómo esos múltiples sensores se van a recoger los datos para hacerlas más eficientes, productivas, o ese análisis de mantenimiento predictivo. Y el último es, conjugando los 3 anteriores, el cómo puedes crear nuevos productos apoyándote en las nuevas capacidades digitales. Muy bien. Charlotte, la transformación y el comercio electrónico. Si de algo sabe eBay, es del impacto del comercio electrónico en la actividad empresarial. Sí. Yo el otro día discutía, sabes que en España, se ha dicho también en la introducción, tenemos un problema. Y es que el tamaño medio de las empresas españolas es muy, muy reducido. De tal forma que siempre se señala como una limitación. Se dice en España, de los 3.130.000 empresas que tenemos, el 97%
son microempresas. Y esto impide la generación de economías de escala, de economías de alcance, la incapacidad para innovar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que decimos en clase y dicen los manuales. Pero la realidad empieza a depararnos experiencias en otros países en los que el tamaño ha dejado de ser un gran, sigue siendo un inconveniente, pero ha dejado de ser un gran inconveniente gracias a la digitalización precisamente de actividades comerciales. Y uno se puede sorprender, antes hablaba Rosa de una empresa burgalesa que puede vender queso en Corea del Sur, ¿no? Pero nosotros en AFI cada vez nos encontramos a empresas de pequeña dimensión que están inundando el mercado de sus productos, ¿no? Hay un antiguo alumno mío que vende casi todo el brócoli que se consume en los grandes almacenes, en las grandes superficies de Londres, ¿no? ¿El tamaño se ha visto paliado por la digitalización comercial? Sí, pues para empezar, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy y pido disculpas para el acento, errores que puedo hacer en español porque ya ustedes lo entendieron, no soy nativa española sino francesa. Pues, y pienso que para responder adecuadamente a tu pregunta, Emilio, necesito plantear un poco lo que es IB y lo dijiste bien, pues estamos una vieja compañía de Internet, si lo podemos decir así, pues celebramos nuestros 20 años el año pasado, llegamos a España en 2002 y la otra característica que tenemos es que estamos una pura plataforma de compra-venta. Es decir, que nosotros no vendemos nada nosotros mismos y eso nos permite tener una visión bastante objetiva del tema del comercio electrónico y de su importancia para pymes, para empresas de pequeño tamaño en particular. Porque los vendedores que utilizan nuestra plataforma son por mayor parte pymes y micropymes y porque al final del día utilizan nuestra plataforma y no compiten con nosotros y su éxito es el nuestro. Y lo que hemos visto gracias a este posicionamiento desde hace 20 años ahora, constatamos cada día la importancia del comercio electrónico para empresas y en particular pymes y micropymes en España, en el resto del mundo. Y realizamos unos informes sobre este tema y que publicamos este año, el año pasado. Y, por ejemplo, constatamos que la tecnología reduce por unos 80% el impacto de la distancia sobre el comercio, que es muy importante para una pyme, por supuesto. No se puede entender el comercio electrónico sin la parte de la distancia y de la entrega. Y también elaboramos un indicador de densidad digital que se base sobre el número y el volumen de ventas de vendedores profesionales en eBay por 100.000 habitantes. Y hemos obtenido resultados muy sorprendentes. Porque, por ejemplo, encontramos en segunda y cuarta posición, respectivamente, la Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias, que en realidad se sitúan por debajo de la media nacional en PIB por cápita. Y eso nos sorprendía mucho. Esta cifra significa que gracias a la tecnología, a la transformación digital, a soluciones como eBay, entre otras, el comercio resulta siendo más inclusivo y provee tanta oportunidad de negocio a empresas, a pymes, a micropymes, como han tenido las más grandes empresas desde los principios del comercio internacional. Y pues es para mí la conclusión principal es que al final
el comercio electrónico permite a las pymes, las micropymes, competir a pesar de la dinámica local, de su entorno local, de los cambios de la coyuntura económica local y les permite competir frente a otras empresas del resto del mundo, incluso las más grandes. Muy bien, muchas gracias. Carlos, una de las manifestaciones, bueno, el origen de la crisis fue un origen financiero. Una de las manifestaciones de las asimetrías en el comportamiento de las grandes empresas y de las pequeñas empresas ha sido precisamente el acceso a las fuentes de financiación. Muchas empresas han muerto de asfixia, no solo por falta de demanda, sino de asfixia financiera. La propia Comisión Europea contrasta el funcionamiento de los sistemas financieros de la eurozona, del continente, frente a los anglosajones, diciendo que en estos últimos, las empresas pequeñas han sufrido menos esa asfixia porque había posibilidades de financiación alternativas a la financiación bancaria. Hasta el punto de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está obsesionado en desbancarizar Europa, ¿no? Y darle un mayor protagonismo a los mercados de capitales. Sí. ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en ese proceso de desintermediación financiera que recorre las economías avanzadas? ¿Hasta qué punto se puede concebir, casi como si fuera una referencia ahí finalista, utópica, el hecho de que la desintermediación sea sustituida por ese contacto en directo que juegan las economías, las finanzas colaborativas, por ejemplo? Bueno, es un tema bastante complejo. En principio, por definir FinTech, que hay mucha gente que no lo sitúa, FinTech es Financial Technology, son tecnologías financieras en inglés. Todo el mundo lo ve como un enemigo de la banca. Digo todo el mundo, cuando hablas, estás en un foro, todo el mundo se cree que viene a darse tortas con la banca. Nosotros hace 5 años nos dimos cuenta de que en la crisis había una solución algorítmica, matemática, económica, que podía resolver la falta, el estrangulamiento de circulante que había, como bien has dicho, ¿no? Entonces creamos una primera versión de Netit. Posteriormente eso ha ido evolucionando y hemos creado un hub FinTech dentro de Everis. Y dentro de Everis estamos participando en empresas de todo tipo, entidades de dinero electrónico, que seguramente mucha gente no sabe que hay entidades de dinero electrónico reguladas por el Banco de España. Tenemos entidades de recobro de morosos, tenemos entidades de karma y de rating financiero, tenemos entidades de RPs para autónomos y pymes, y estamos creando un hub FinTech. La diferencia es que no para que sea un enemigo de la banca, sino que nosotros lo estamos haciendo con la banca. Además, no solo porque hay aquí mucha banca, como es obvio, sino porque creemos que quien más entiende de fin es la banca y quien más entiende de tech es las tecnológicas. ¿Y por qué no unir a las dos? Como decía hace no mucho en una ponencia de estas, un altísimo cargo de un grandísimo banco español, quien más invierte en fintech son los bancos, que se están gastando una pasta tremenda. Otra cosa es que entremos en si lo están haciendo adecuadamente o si realmente van los frutos. Las fintech han venido de todas formas para cubrir un hueco que los bancos no están sabiendo cubrir. En Estados Unidos el 70% de la financiación viene de fintech y el 30% de los bancos. Aquí es al revés. Pero ¿qué es lo que estamos intentando nosotros? Unir ambos mundos y que la fintech se lleve fenomenal con la banca, cada uno entiende de lo suyo. Hay un grandísimo problema para la banca para poder implantar fintech, para avanzar tecnológicamente. Y es un problema cultural, no de dinero, que tienen más que nadie, ni tampoco de posibilidades, técnicamente las tienen, es de cultura. Y hay que entenderlo. ¿Cómo venden los bancos? A través de sus oficinas. ¿En las oficinas hay fintech? No. Además, tú le dices, y esto lo he vivido en carnes propias, en piloto que hemos hecho aquí en Castilla y León. Tú le dices a un director de una oficina bancaria, oye, ¿por qué no le vendes a tu cliente que a través del móvil pueda acceder, lo pueda hacer desde casa? Y entonces él piensa, vamos a ver, si mi banco acaba de
cerrar la mitad de las oficinas y yo le digo a mi cliente que no venga por aquí, probablemente acabe cerrando otra mitad, ¿no? O sea, realmente el canal de distribución que tiene el banco es el mayor enemigo de la tecnología, porque entonces es un problema cultural. El banco no puede llegar a eso. Sin embargo, no se dan cuenta que las tecnologías se pueden utilizar para todo lo contrario, para atraer más clientes y que también se pueda compartir con otros. Eso es lo que estamos intentando, que la filosofía y la cultura fintech que viene de las fintech puras, que vivimos pensando en que dentro de 4 días nadie va a querer ir a una oficina del banco y todo el mundo vamos a querer, como yo mismo hago hoy en día, es como no tenga una app en el móvil para poder hacer mis transacciones, yo no voy al banco. Y luego en el tema financiero están entrando empresas de financiación. Decías si pueden cubrir o no. Vamos a ver, a día de hoy no pueden cubrir las necesidades. Y os voy a dar un pequeño dato. El crowdfunding completo en el 2014 en España dice un estudio que han hecho que fue de 60 millones de euros, ¿vale? Yeah. El crédito ahora mismo bancario en España es de 1,5 millones de millones, ¿vale? 1,5 millones frente a 60. O sea, quien diga que las fintech pueden solucionar los problemas, ahora sí. El crecimiento que están teniendo las fintech es geométrico, no exponencial, pero sí geométrico. Los informes de Accenture hablan han pasado de 4.000 millones, 14.000 millones, 22.000 millones y este trimestre ya se prevé cerca de 40.000 millones de inversiones en fintech. Entonces, el crecimiento es tan grande que sí creemos que es el futuro y que sí que va a poder cubrir todas esas necesidades. Volvemos a la experiencia de Microsoft. Obstáculos, resistencias que detectáis en las empresas, ¿no? Y digamos a los avances en la digitalización y si es posible, trata de anticipar cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Y identificar incluso sectores en los que esa digitalización es más necesaria que en otros, ¿no? Pues yo lo centraría en dos. Una, como estaba comentando, la propia organización y los propios empleados de la empresa. Porque hay que cambiar también la forma de pensar y fomentar al final que la tecnología no es una amenaza, que si hay nuevos sistemas, por ejemplo, de servicios cognitivos que puedes meter un robot, no es para quitar trabajos a los empleados, sino para complementarlos y darles un mejor servicio. Y eso parte desde dentro, ¿no? Que era el segundo pilar que comentaba antes, cómo tus empleados entienden la tecnología y les dotas de unas herramientas para que sean más productivas y tengan esos procesos de co-creación interna. La otra es también, hay mucha tecnología, el dinamismo hoy en día se han acortado todos los tiempos y es imposible estar al día con todo lo que la tecnología puede suponer para tu empresa. Y es muy complicado ponerla en el tiempo y en qué áreas te va a impactar, porque no siempre tiene el mismo impacto y evidentemente los costes también son diferentes y tienes que establecer una buena hoja de ruta. Y dentro de las empresas están organizadas en silos. ¿Vale? Esos silos lo que hacen es al final cada uno hablar de su libro. El de la fábrica, su fábrica es la más importante, el de tecnología, cómo la tecnología tiene que aportar el negocio que tiene que tener un correcto balance. Y en realidad lo que hay que poner es todo en común y poder pensar cuál es la mejor ruta para la empresa. A mí me gusta mirarlo de tres ángulos, que es el negocio, es fundamental, hay que entender cuál es el negocio de la empresa a corto, a medio y a largo, esa visión estratégica. La experiencia de tus clientes es importantísimo. Si no piensas en cómo vas a cubrir esa experiencia de los clientes, cada vez son más exigentes, tienes más mecanismos para poder comparar, pues no estás viendo uno de los ángulos fundamentales, y la tecnología. Y poner los tres al mismo nivel. Cuando consigues poner los tres al mismo nivel y empezar a pensar cuál es tu hoja de ruta, cuáles son tus nuevos modelos de negocio a corto, medio y plazo, es cuando con tu organización preparada para poder innovar, es cuando vas estableciendo una buena ruta en tu transformación digital. Está bien. Pues vamos al Big Data, ¿no? Yo creo que bajo eso, bueno, eso probablemente ha sido una de las fiebres que con más rapidez ha irrumpido, ¿no? en prácticamente todos los sectores, ¿no? Una de las iniciales virtudes que tenía el manejo de Big Data, de Data Science y de todo el algoritmo
era precisamente reducir ese factor de incertidumbre que siempre había en las funciones de demanda, ¿no? Cuando uno iba en la primera clase de economía, el profesor decía, la función de demanda de un bien depende del precio del bien, depende del precio de otros bienes que pueden actuar como complementarios o como sustitutivos. Hasta ahí el estudiante de economía se creía ya que la economía era una ciencia dura, casi como la física, porque eran variables objetivables, ¿no? Decía el profesor, depende también de la renta de los consumidores, algo observable, susceptible de meter en el modelo. Bueno, y finalmente depende de los gustos de los consumidores, de las preferencias. Y el alumno ingenuo levantaba la mano y decía, oiga, profesor, ¿y esto cómo lo objetivamos? ¿Y cómo ayudamos a...? Dice, hombre, encuestas, estudios de mercado, y ayudamos a través de la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? El conocimiento de las preferencias, el conocimiento de la conducta del consumidor es la asignatura pendiente, sobre todo en las empresas orientadas al gran consumo, ¿no? Más allá, y en eso el Big Data avanza mucho, cuando uno entra en una oficina bancaria o en un supermercado y realiza 2 o 3 movimientos, a partir de ahí pueden deducir la conducta que va a tener ese consumidor. Y desde luego, si has entrado durante 10 días en eBay, en Amazon, en 3 o 4 sitios, y si te ha ocurrido sacar las entradas del cine por ahí, la radiografía que como consumidor tiene ya la red es grande, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia valiosa y que al mismo tiempo sea representativa de aplicaciones adicionales a la preferencia del consumidor a través de la utilización del Big Data, ¿no? Bueno, ¿es caro el Big Data? Te voy a preguntar luego. Si es caro el Big Data. Respondo luego. Sí. Vale. Bueno, muchos matices en tu pregunta, ¿no? Muchos ángulos. Efectivamente, el Big Data ha irrumpido con fuerza y, como decía antes Rosa, hay burbuja y también hay realidad. Y yo creo que lo importante es hacer las preguntas correctas, ¿no? No es tener Big Data por tener Big Data, sino que es utilizar el Big Data o utilizar otro tipo de tecnologías. No para todo el Big Data es una respuesta, pero para dar esas respuestas adecuadas, ¿no? Y bueno, pues uno de los aprendizajes que hemos tenido es precisamente que la gente pues se ha dimensionado con grandes equipos, metiendo unos software muy complejos y caros para no se sabe qué uso, ¿no? Hay que dejarse acompañar y hay que pensarlo, y también hay que seleccionar los datos que sirven y los datos que no sirven, ¿no? Uso, yo lo agruparía, y dónde está el valor del uso del Big Data, en 4 familias. Pues una, en la propia gestión. Nuestros procesos productivos dejan un rastro de datos, un rastro digital, y tenemos que darle herramientas a los gestores para que puedan accionar sobre ellos. Entonces tenemos que seleccionar qué variables qué datos vamos a coger, cómo los transformamos en insights, es decir, en conocimiento, y cómo lo hacemos accesible al gestor, que puede tener donde le salten alarmas, donde le llegue la información, donde haya una visualización de los datos que lo hagan entendible, porque la parte del big, del data, es porque no tenemos capacidad los humanos de entender toda esa inmensa cantidad de datos, y con abstracciones que nos permiten las visualizaciones podemos entender y nuevamente accionar. Otra cosa más es la predicción, la analítica predictiva. Con todo el histórico que tengo y el comportamiento y el conocimiento profundo de los clientes, pues qué conclusiones puedo sacar, ¿no? A futuro, lo que tú decías antes de verlas venir, pero de una manera un poquito más científica, ¿no? Dar herramientas, ahora que conocemos mejor nuestros procesos, e inducir en ellos, ahí es donde hay muchísimo valor, mejorarlos, qué digitalizamos, qué dejamos de hacer, qué hacemos nuevo. Una tercera pata, que es el conocimiento de nuestros clientes, a mí es la que más me interesa y creo que es donde más valor hay a futuro. Ahora se puede ir hacia la microsegmentación, se ha acabado la comunicación 1 a 1, ahora es bilateral, y ahora lo puedes hacer para grupos muy pequeños, casi individuos. Y no se trata de tener una variable socioeconómica, sexo y edad, y si se gasta mucho o poco en mi empresa. Es
el potencial de ese cliente desde un punto de vista mucho más amplio, 360, qué hace fuera, cómo se comporta, qué estilo de vida tiene. No es si tiene renta alta o baja, es pues si es un joven que le gusta la vida nocturna, es una familia que va a tener hijos, es alguien que entra en su momento de jubilación, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho valor porque se crean nuevos productos adaptados a la necesidad, por tanto con más éxito, y puedes crear nuevos servicios digitales basados en toda esa información que tienes. Una nueva fuente de ingresos. Está muy bien. Charlotte, particulariza un poco más en la pequeña empresa, ¿no? Sí. Y particulariza en algún sector, ¿no? Es decir, si tú tuvieras de alguna forma que animar claramente ante una audiencia de pequeñas empresas, aunque aquí hay representantes de grandes empresas, ¿no? Pero la región y el país es el que es. ¿Qué hace el comercio electrónico por las pequeñas empresas y en qué sectores puede llegar o puede no llegar al comercio electrónico? Pues voy a hablar de lo que conozco mejor, es decir, lo que hacemos en eBay. Por eso, pues en eBay solo se venden productos, así que no puedo hablar muy... no conozco mucho de los servicios y de la venta de los servicios tras el comercio electrónico, pero en productos, yo quiero decir, no hay un sector específico en que estar para empezar a vender en comercio electrónico. En eBay, por ejemplo, estamos una plataforma generalista, tenemos todas las categorías de productos. Tenemos pymes que fabrican sus productos y luego les venden por internet. Eso les permite, las plataformas como la nuestra, les permiten perfectamente tener su propia imagen de marca, abriendo una tienda y personalizándola de manera muy fácil. Luego tenemos todos los sectores en realidad. Y lo que quiero decir también es que para empezar a vender, en particular al internacional, porque me acuerdo de que el tema de la mesa redonda incluía internacionalización, no se necesitan tantos conocimientos y tantas competencias técnicas que lo podemos imaginar, porque al principio cuando hablamos de pymes e internacionalización, hay muchas personas que van a mirar a los procesos tradicionales y decir, pues bueno, eso no es para mí, porque parece muy complicado hacer un estudio de mercado, prospección en el país, estrategia país por país. Eso en eBay no es el perfil típico de los vendedores que tenemos, de las pymes que tienen éxito, porque es muy fácil en eBay publicar sus anuncios y ponerles visibles a todo el mundo. Y eso se hace con recursos y riesgo muy limitado en realidad. Más limitado que si hablamos, por ejemplo, de abrir su propia tienda, su sitio web propio. Porque cuando hablamos de esta solución, hablamos al principio de saber cómo crear un sitio web, cómo administrarlo, gestionarlo, animarlo, y eso se hace antes de vender, es decir, se necesita inversión también marketing para salir por encima de los resultados de los motores de búsquedas, y eso necesita también inversión financiera. Las soluciones como de plataformas de marketplace como eBay permiten de una cierta manera mutualizar los costes, mutualizar las competencias y externalizarla un poco, porque eBay lo hace parte para la pyme. Mutualizarlo entre grupos de mutualizarlo con eBay, porque eBay va a hacer tu marketing, va a hacer
Porque nosotros eBay? ¿Qué pone hacemos inversión para salir encima de los resultados de motores de búsquedas. Nosotros lo hacemos para todos nuestros vendedores porque necesitamos que tengan éxito para tener nosotros éxito. Entonces, la mutualización es aquí, es con eBay realmente. Entonces, para volver al perfil, el perfil típico de un vendedor eBay que tiene éxito es una pyme o una micropyme. Es un exportador porque tenemos 95% de los vendedores profesionales en España, en eBay, que hacen exportación. 95, que me parece mucho más alto que las cifras oficiales que escuchamos a veces. Y venden a unos 21 países por año, es decir, no tienen estrategia país por país, porque el riesgo y el coste es muy limitado. Hacen un tipo de estrategia de probar y aprender, try and learn, y luego se dirigen a los mercados que tienen más potencial. Pero para empezar, para tener este tipo de rampa de acción, pues me parece la solución ideal para una pyme, una micropyme. Ya, muy bien. Es interesante lo que dices, que el 95% de las empresas españolas que están en eBay son exportadoras. Sí. Y eso es más alto que la media europea, de verdad. No, bastante más, supongo, ¿no? Porque hay mucho comercio internacional. Sí, hay mucho comercio internacional, representa mucho en eBay porque es muy fácil cuando publicas tu anuncio en eBay, indicas a qué países puedes entregar, luego tu anuncio es visible en todos los sitios eBay que es que ese dato avala un poco la presunción que comentábamos al principio, ¿no? El tamaño importa, claro que importa, pero cuanto mayor es la digitalización comercial, las restricciones pueden ser menores. Tú sabes que el protagonismo durante la recuperación económica que estamos viviendo en nuestro país, el protagonismo de las medianas y pequeñas empresas ha sido espectacular en la exportación. Nosotros hemos pasado de ser el país que tenía el mayor déficit comercial y por cuenta corriente del mundo cristiano a tener un superávit en la cuenta corriente. Y han sido empresas de tamaño mediano y pequeño las que han exportado en mayor medida. La única diferencia es que no solo son bienes, que es lo que a ti te preocupa, sino también servicios. Servicios de ingeniería, servicios de consultoría, aparte del turismo, ¿no? Carlos, barreras. Barreras en lo que es el tejido empresarial español, más allá, barreras que identificáis. Y dos, la típica pregunta, hombre, ¿sería necesario, conveniente o no? Hasta ahora aquí no ha salido, afortunadamente, y creo que tampoco Rosa ha hecho ninguna referencia. Cuando hay un foro empresarial, antes, en el plan antiguo, antes o después acababa alguien saliendo pidiendo oxígeno público, ayudas públicas, por una vía o por la otra, ¿no? Y esto, efectivamente, es una decisión autónoma, es una decisión de las empresas, ¿no? Pero muchas veces uno cae en la cuenta de, hombre, sería bueno, sería aconsejable que hubiera apoyos públicos a esa inserción en la nueva dimensión de las finanzas que es el fintech. Vamos a ver, sobre las barreras. Yo no lo tengo nada claro y prefiero casi que no, pero quiero saber tu opinión. Sí. Mira, las barreras, principalmente la barrera en España es de confianza, ¿vale? O sea, hay que reconocer que por mucho que se haya dilapidado a los bancos públicamente y les hayamos tirado piedras, pero aquí el 90% de las empresas trabajan con los bancos y además ni se plantean trabajar con nadie más, ¿vale? Es decir, la seguridad y solvencia que sigue dando un banco pese a lo que ha pasado es esa. Y es razonable, porque es verdad que es así. Si ahora mismo tienes en cuenta la potencia y la capacidad que tienen la mayoría de las empresas de fintech, te puedes asustar. Es decir,
2 chavales se han movido, un fondo capital riesgo inglés les ha dejado 7 millones de euros, han montado un chiringuito y te dejan dinero. Hombre, para dejarte dinero realmente no debería dar demasiado miedo, porque el problema de que se vaya a la porra a la empresa sería hasta positivo para ti, ¿no? Te han dejado el dinero, pues a lo mejor hasta ni le devuelves. Pero el caso es que existe una barrera para trabajar con ese tipo de compañías, ¿vale? Entonces ahora da muchísima más seguridad un banco. Pero por otra parte, no tienen ni de lejos la cantidad de servicios que tienen las fintech que están llegando. Hay bancos como Atom Bank, que es el primer banco móvil del mundo. Y el primer banco es británico, con licencia británica. El primer banco móvil quiere decir, o sea, es que no tiene ni una sola oficina y solamente puedes acceder al banco por el móvil. Y dice, ¿cómo te das de alta? Con el móvil. Te pones en el móvil, te graban un vídeo, enseñas el DNI, te graban todo eso y cumplen el PBC, el Prevención de Blanqueo de Capitales, el KYC, el Know Your Customer. Y dices, joder, ¿se puede hacer? Sí, lo que no sé es por qué no lo hacen los bancos, que te obligan a ir a la oficina y a firmar delante de ellos y tal. ¿Lo podía hacer un banco? Sí, no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo tiene aquí. Para el banco lo primero es los clientes que tienen y su negocio. Para el innovador es, ¿qué puedo hacer que sea nuevo, fresco? Entonces llegan empresas como estas o empresas como crowdfunding, ¿no? Que además animo a los empresarios que hay aquí para utilizar el crowdfunding con algunas empresas ya de prestigio, aunque pequeñas, ¿no? Hay 4 tipos de crowdfunding para obtener financiación para proyectos nuevos, que no solo es para crear empresas nuevas. El crowdfunding también se puede utilizar para abrir nuevas vías de negocio, ¿vale? Entonces, hay 4 tipos de crowdfunding. El crowdfunding de donación, que es yo pongo dinero simplemente porque me gusta esa empresa lo que va a hacer, porque es bueno para la sociedad, ¿vale? Eso. Hay crowdfunding de recompensa, hay crowdfunding de préstamo, les prestas dinero a una empresa y ella te devuelve el dinero con sus intereses, es el crowd equity y el crowdlending. Y luego el de participación, tú compras participaciones de la empresa. El de recompensa es muy curioso y está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos. Imagínate que tú eres una empresa que fabricas bicicletas y tienes la idea de sacar una bicicleta nueva que funciona con energía solar, con motor eléctrico y con no sé qué nuevo y te parece un bombazo. Tú te vas a una de las empresas grandes y de prestigio de crowdfunding por recompensa y lo que haces es ofreces esa bicicleta y dices, oye, yo necesito 1.000 euros, necesito 1.000 personas que pongan 1.000 euros. Total, 1 millón. Y a los 1.000 primeros que me pongan los 1.000 euros, les voy a dar la bicicleta a cambio, dentro de un año que tendré la bicicleta, que va a salir por 2.000, pero a él se la doy por 1.000. Hay así de gente que está comprándose cosas curiosísimas, adelantando el dinero para tenerlo antes y están financiando a las empresas. Y eso se puede hacer, no tiene mucho riesgo. Si de verdad tu proyecto es bueno, lo único que tienes que hacer es presentarlo. ¿Eso no lo hacen los bancos? No. Y entiendo que no lo hagan, porque también hay que reconocer que Basilea y el nuevo PSD2 les exige una cantidad de garantías y es verdad que les están apretando excesivamente, con lo cual hay cosas que ni siquiera pueden hacer. Entonces, eso es una de las principales diferencias en el tema. Está muy bien. Llega al final la mesa y vamos a tratar incluso de recuperar unos minutos. Pero a mí me gustaría que os pusierais un poco el gorro de vendedores, los 4, y que considerarais que yo soy una pequeña, mediana empresa burgalesa, que ha demostrado su excelencia hasta ahora por el plan antiguo, por la economía analógica, y que estoy a punto de dejarle las llaves a la siguiente generación. Haría de alguna forma que me convencierais a mí, que soy el patriarca, no al que viene detrás, ¿no? De que tengo que dar ese paso hacia la transformación digital en cada uno de los ámbitos vuestros o de forma genérica. Como si fuerais apóstoles. Pues en esa línea, como comentaba, lo mejor es empezar a pensar como, os recomendaría, como una startup. ¿Cómo piensan las startups? Pues sin límites, pensando que pueden dar la mejor experiencia para su cliente y que todo es posible de hacer. Y luego van
Primero divergen y luego van convergiendo. Van llegando al final pues, a la realidad, qué es posible, qué no es posible, por costes, simplemente por tiempos, y sería una de las mejores recomendaciones. Después, analizar su empresa por los 4 ángulos que comentaba anteriormente y ver qué se puede hacer en el mundo digital. Qué se puede hacer para tus clientes, qué se puede hacer con tus empleados, qué se puede hacer a nivel de tus fábricas para mejorar las operaciones y la eficiencia, y qué puedes hacer para innovar tu producto. Porque tu producto actual, con una característica digital, puede ser un mejor producto, o puedes globalizarlo, o simplemente puedes tener mejor llegada. ¿Vale? Hay múltiples ejemplos. Booking. Booking no es un producto. Se ha puesto delante del servicio hotelero y se ha quedado con el conocimiento y con el branding y el sentimiento de calidad de los usuarios. Entonces, hay multitud de ideas que ahora mismo siempre contamos las pasadas, pero que si te pones a invertir, a co-crear y buscarte socios que te den, al final te complementen lo que es tu industria, saldría al final nuevos negocios y una nueva ruta. ¿Tú tienes algo que venderme? Bueno, yo... No, espera. Ah, perdón. Como Microsoft... ¿Qué vendes? No, ¿Qué me venderías? Participar con vosotros para poder co-crear y ser Sería un socio mío de la transformación. Y ser un socio de esa transformación. Muy bien. Bueno, yo a las pymes lo que les recomendaría es que que den el paso y que busquen servicios digitales, que se transformen los procesos, lo que acaba de mencionar mi tocayo Luis, pero que sean lean, es decir, que no vayan con la inversión por delante, sino que vayan escuchando a los clientes y con la experiencia por delante. Y que busquen soluciones también en terceros, porque no necesita invertir en mucho software, en mucho hardware, probablemente puedas ir por una modalidad de as a service, ¿no? O sea, puedo beneficiarme de otros que sí tienen las capacidades y comprar los servicios que necesito y no cargarme de inversión y dedicación de recursos. Y sí tengo algo que venderte. A ver. Porque además tengo ese gorro, o sea, soy Business Development, ¿no? Muy bien. Nosotros podemos ayudar a las empresas, a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. A la pequeña también. A la pequeña empresa, pues dándole insight, conocimiento de sus clientes. Y un ejemplo de servicio digital, ¿no? Telefónica, a lo que le da cobertura móvil, el servicio fundamental es darle la capacidad de comunicarse con los móviles a todos vosotros, ¿no? Pero claro, tienen las antenas completamente geoposicionadas y una etiqueta de cliente pegada. De forma anónima y agregada, esa información la puedes convertir en producto, que es, en vez de hacer encuestas de miles de personas, ver cómo se mueven millones de usuarios de Telefónica. Y eso lo extrapola al total de la población. Y con eso, pues, puedes inferir, pues, comportamiento de quién viene a mi área de influencia de mi tienda, quiénes son los que se gastan más dinero en un tipo de cosas, en otro tipo de cosas, quién se desplaza muchas veces, quién no. Todo eso pues te puede ayudar a tener decisiones de negocio como pyme. Es decir, puedes preguntar, en vez de con una encuesta, con el Open Data o con servicios como el que da Telefónica, a la información que es disponible. ¿Lo buen presupuesto? Por supuesto. Pues Carlos, ¿qué haríamos? ¿Primero te vendo o te explico lo otro? Te da igual. Si tienes ya la idea para vendérmelo, véndemelo ya. Nosotros, dentro del Hub, Netit, concretamente Netit, es algo tremendamente novedoso que puede utilizar cualquier empresa. Realmente nosotros somos un espacio de colaboración entre clientes y proveedores que ponen sus facturas ahí. Entre ellos pueden llegar, por un lado, a gestionar las facturas, por otro, a acuerdos. Si tienes tesorería suficiente, sacas una rentabilidad de la leche. Si te falta, obtienes liquidez. Y si necesitas, te ponemos en contacto con nuestros partners, bancos, grandes bancos españoles o fintech, para que encuentres financiación. Incluso si quieres pagar más tarde, te buscamos cómo pagar más tarde. O sea que todos los problemas del circulante te los solucionamos. ¿Qué me cobras? Sobre el otro tema de coger... ¿Qué cobras? Ahí? Perdona. ¿Cómo facturas? ¿Qué cobras? Pues solo cobramos una pequeña, muy pequeña parte de la parte que gana el que tiene rentabilidad y lo pone. Si el que gana es el banco, ya nos paga el banco. Si el que gana es una empresa que tiene mucha tesorería y quiere rentabilidad, nos da una pequeña parte de lo que gana gracias a siempre le cobráis, digamos, al inversor, sí, no al prestatario, al prestamista. Exacto. Y sobre lo otro, vamos a ver, yo os invitaría a todos a subir. O sea, yo creo que ya hemos visto suficiente para ver que esto va a toda leche. No hace falta
que nadie venga a decirte, oye, esto está yendo muy deprisa. O sea, que Airbnb se ha cargado a cadenas hoteleras, no hace falta ir muy lejos. Que PayPal, que era de eBay hasta hace poco, ha pasado por encima de Visa, de American Express y de la gran banca, es impresionante. Y fueron 4 chavales que se juntaron y empezaron a hacer transacciones de pagos con correo electrónico. O sea, al final dices, ¿todo esto está viniendo? Sí. ¿Y usas el smartphone y las apps y te das cuenta que está viniendo? Sí. Pues úsalo en tu empresa. Y yo solo os digo una cosa, aquí si no corres te vas a quedar atrás. Y si no lo haces ahora, no te van a dejar hacerlo. Hay una frase buenísima de un filósofo francés que se llama Rabelais, que dice, si no lo haces, dice, muchos no pudieron cuando quisieron, porque no quisieron cuando pudieron. Muy bien. Charlotte, replica a esa galantería. Yo no tengo una citación de un filósofo español, lamentablemente, pero... Ni siquiera del EPE. yo diría al público, pues no tener tanto, pues tal vez miedo de ir, vender tus productos, intentarlo, ver si funciona o no, porque existen soluciones aquí, ahora, que te permiten intentar unas soluciones y luego ver si funciona o no, y con muy poco riesgo y con muy poca inversión, muy poca necesidad de competencia tecnológica, técnica. Así que si tenéis el tiempo, acudir a esta jornada por esta tarde, tenéis el tiempo de intentar abrir una tienda en eBay, publicar vuestros anuncios, luego venderles, eso toma solo unas horas. Yo te diría, yo te diría esto, y si tengo algo que vender, Venga. yo recomendaría buscar nuestro programa que se llama Acelera con eBay, enviar el pequeño formulario y luego nos ponemos en contacto contigo. Muy bien. Es seguro, en 100% de los casos, si envías el formulario, nos ponemos en contacto contigo para ayudar, para proveer ayuda dedicada para empezar y acelerar tu negocio online. Muy bien. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a los 4. Han sido intervenciones muy ilustradoras y además muy complementarias, muy motivadoras, de esa necesaria transformación digital que seguro muchas empresas en Burgos ya lo han iniciado y aquellas otras que no tenían ahí ahora mismo en la cabeza, ¿no? Y ven la posibilidad además de definir partnerships con cada uno de vosotros 4 a buenos precios, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? De hecho, luego hay previsto incluso una especie de tertulias o de grupos de medio trabajo en los que vamos a discutir y a intercambiar tarjetas, ¿no? Esta es una oportunidad para vosotros si hacéis buenos precios. Muchísimas gracias. Llega la pausa, un poco después de lo previsto, pero mucho antes que si hubiéramos consumido el tiempo. Exacto. Igual de mal que lo han consumido antes. Lo habéis hecho genial. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Vámonos.